Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y estoy encantada de conocerte, y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy vamos a hablar de cómo utilizar juegos de mesa en clase. Si te interesa este tema, no lo dudes, suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. A mí los juegos de mesa me chiflan desde niña. O sea, recuerdo que siempre he tenido regalos juegos de mesa, siempre ha habido juegos en mi casa, siempre he jugado a mis juegos con mi familia, con mis amigos, y cuando me he hecho mayor he seguido teniendo ese gusto por los juegos de mesa, y evidentemente ya no juegos de mesa infantiles, sino juegos de mesa actuales. No penséis por favor en el Monopoly, en el Risk y en el Trivial. Y pues he seguido en este mundo, como os digo, hasta tal punto de que pertenezco a una asociación de juegos de mesa. Mi pasión por los juegos de mesa no ha disminuido, quizás no aumenta porque no tengo tiempo, pero ahí está. Tengo mi pequeña colección, pequeña en comparación con muchos socios de estas asociaciones, y pues intento utilizarlos en clase. En clase yo creo que los he utilizado de 3 formas distintas, ¿vale? Y son las que os voy a enseñar hoy. Los juegos de mesa son una forma muy buena de enseñar muchos valores, ¿vale? Pues valores como aprender a respetar el turno para los más pequeñitos que no saben ni jugar respetando turnos. Valores como tener que esperar y que alguien que está planteando su turno se tome su tiempo, y tú, aunque ya sepas cuál es tu jugada, y te en plan de venga, termina, que yo quiero. Pues aprender a respetar los tiempos también. Y luego también te enseña a la estrategia, a pensar, a plantear. La cantidad de cosas que te enseña un juego de mesa es infinita. Y sobre todo, sea cual sea de los 3 escenarios que os planteo, la gracia de los juegos, de esto ya hemos hablado alguna vez sobre hacer cosas más lúdicas para aprender, es que tu cerebro emocional conecta con el cerebro cognitivo intelectual y se aprende mejor. De todo esto ya os he dejado en algunos otros vídeos artículos científicos, pero evidentemente los volveré a dejar. La primera es normalmente como actividad introductoria de un tema. Eso ya también depende de tu asignatura. Por ejemplo, si eres de historia, y de hecho La Cuna de Alicarnaso, el canal, tiene un vídeo sobre cómo enseñar historia con juegos de mesa, os lo dejaré por aquí abajo. Tienes muchos juegos, porque el tema histórico mola en los juegos. Y en el caso de biología, pues la cosa está un poco más reducida, pero también los hay. Y tecnología, pues diría que está aún más reducida, pero algunos se puede encontrar. Entonces, una actividad introductoria muy chula a un tema puede ser utilizar un juego de mesa o varios sobre la temática que se vaya a dar en ese tema, en esa unidad didáctica o lo que sea. Así que vamos a empezar al lío. Os voy a enseñar una serie de juegos que yo utilizo como actividad introductoria en biología, ¿vale? Tengo estos 3 ahora mismo. Tengo otros 2 a la vista, pero a ver, los juegos de mesa son caros, entonces tiene que ser que me guste mucho, o que le vea mucha utilidad para que yo me lance a comprar un juego. Normalmente lo que hago es que me compro juegos que me gustan a mí y luego los uso en clase. Comprar hoy por hoy juegos para usarlos solo en clase no es mi idea. Si algún día consigo ser funcionaria y estar en un departamento que tenga dinero y me pueda permitir comprar juegos, lo haré, pero por ahora no va a ser el caso. Entonces, tengo estos 3, estos 2 son pequeñitos, ¿vale? Y este es más grande. Entonces, este es un juego que se llama Herbáceas y está muy bien porque te vienen nombres de plantas herbáceas. Entonces, a lo mejor cuando vas a introducir el tema de las plantas en primero de la ESO, pues igual que te puedes ir un rato al patio a buscar muestras, a hacer luego identificación mediante clave, pues otra cosa muy guay para terminar a lo mejor de afianzar esa introducción al tema es con este juego. Las cartas son súper bonitas, ¿veis? Y tienen nombres: lavanda, eneldo, laurel, creo que lo estoy viendo del revés, sí, leo maravillosamente del revés, salvia,
romero, ¿vale? Y entonces puedes ir... el juego en realidad es súper sencillo, es de ir haciendo combinaciones de cartas iguales o diferentes y te da más o menos puntos. Lo pillan muy bien y la única pega es que es de 4 jugadores. Yo lo que suelo hacer es que los pongo en parejas, porque además si es la primera vez que juegan, a veces les cuesta y son pequeños de primero de la ESO y no tienen mucha costumbre de jugar a juegos de mesa, que suele ser lo normal, por cierto. Les cuesta mucho pensar, plantearse la estrategia, qué cartas cojo, entonces lo que hago es que los pongo en parejas y ya así tengo a 8 de la clase jugando, ¿vale? A este juego. Otro parecido también de hacer combinaciones de cartas y tal es este de pájaros cantores, ¿vale? Y bueno, pues hay pájaros. Además este está muy bien porque te viene el nombre científico, ¿vale? Por ejemplo, el mirlo, a ver si se enfoca, pone Turdus merula, eso es demasiado pequeño para que se lea, pero bueno. Y te vienen incluso, bueno, el gorrión, incluso los huevos tienen el color de verdad, estos del mirlo que son azuladitos, azulitos, es porque el huevo del mirlo es azulado. Bueno, luego hay pues semillas, comida, ardilla que te la roba, está gracioso. Y igual es para 4, entonces puedes llegar a meter hasta 8 personas y así con 2 juegos pequeños puedes tener a media clase ya jugando, ¿vale? Este también lo recomiendo para primero de la ESO, que es cuando vas a ver fauna y flora en realidad, entonces pues a lo mejor puedes hacer una actividad introductoria de ambos o jugar cuando empieces fauna y jugar cuando empieces flora. Por último está esta cachocaja que es fotosíntesis. Este lo recomiendo para cursos ya más superiores, por ejemplo bachillerato, ¿vale? O sí, porque es donde se ve la fotosíntesis otra vez, porque antes son demasiado pequeños para la dificultad de este juego. Y este juego es súper bonito, me lo compré porque me gustaba a mí, la verdad. Entonces va de ir creciendo árboles en un tablero, que es este, y la gracia es que hay un sol que va girando y entonces tus árboles van a crecer más o menos en función de la cantidad de sol que les dé. Y si hay un árbol delante que les tapa y les da sombra, crecen menos. Entonces este es el sol, va por aquí por el tablero girando y este es el tablero y las casillitas, pues es donde van a ir los árboles, ¿vale? Puedes usar esto en 2 sitios, o bien cuando hables de la fotosíntesis de las plantas en general, como actividad introductoria a ello, o también cuando hables de ecosistemas, porque cuando uno habla de ecosistemas tiene que hablar del tema de los nichos ecológicos y del principio de exclusión competitiva, y entonces el tema de, sobre todo por ejemplo, si estás hablando de ecosistemas tropicales, aunque este árbol de tropical no tiene nada, puedes hablarles de lo de la sombra y cómo los árboles y las plantas tienen fototropismos y ese tema que a lo mejor les puede costar un poco más, con este juego lo pueden ver mejor, ¿vale? Los árboles, como veréis, son preciosos. Hay 4 colores porque para 4 jugadores igual pueden llegar a jugar 8 personas, ¿vale? Va a funcionar bien así. Luego hay pequeños... Uy, que se me desmorona aquí el pobre árbol. Hay pequeños detalles escondidos. Por ejemplo, aquí hay una paloma. Aquí hay un conejito. Es monísimo. A mí otra cosa que me gana muchísimo de los juegos es el diseño gráfico. Y de hecho a los chicos también les suele entrar muy bien si el diseño es bonito, ¿vale? En el caso de la tecnología, solo tengo un juego, ¿vale? Aplicable sobre todo a la tecnología de segundo de la ESO, que es al menos en la Comunidad de Madrid, cuando se ven las estructuras, ¿vale? No sé cómo estará estructurado el temario en otras comunidades, y es Junk Art. Por cierto, si eres de plástica, Junk Art también te sirve. Junk Art viene a decir que vivimos en una sociedad futura en la que todo está lleno de basura y una serie de artistas han empezado a utilizar dicha basura para crear esculturas y arte. Entonces, bueno, ahí también hay una crítica, ¿no?, social que puedes aprovechar para trabajar en clase. En el juego hay piezas, voy a hacer un montón de ruido en el micro, lo siento. Piezas, son 4 sets iguales de, creo que son 14 piezas, con formas, ¿vale? Pero son formas un poco con amor, vamos a decir. Por ejemplo, dime tú qué demonios hago yo construyendo una estructura con esto, la estabilidad. O sobre todo la que más les gusta,
que no la veo, por cierto. Hola, ¿dónde estás? Es la bola, mira, que hay otra bola que la estoy viendo de otro color. Este amor de bola, menos mal que tiene un lado plano. Menos mal que tiene un lado plano. Entonces, el juego va de ir construyendo. Hay distintas formas, o construyes en altura, o construyes por número de piezas, por velocidad. Hay varios modos de juego. Entonces, para el tema de arte en sí, de esculturas y de creatividad está muy bien, y para el tema de tecnología, que es donde lo uso yo, para introducir las estructuras también, porque puedes hablar de las secciones, de la estabilidad, del punto de gravedad. Todo eso lo puedes ir metiendo con este juego. La segunda forma de utilizarlos es en tutoría. Rara es la persona a la que no le cae una tutoría. A no ser que ya sea el jefe de estudios o algo así, normalmente vas a acabar siendo tutor de alguien. Hay pocos momentos en los que podamos enseñar valores o otras cosas que no sean contenidos académicos. La tutoría es una de ellas y hay que aprovecharla. También lo uso mucho en tutoría. Sobre todo en cursos pequeños tipo primero o segundo de la ESO, si te toca una tutoría así. Si tienes un grupo que es súper movido, de estos en que les enseñas algo nuevo y el nerviosismo y la emoción de la novedad les excita tanto que no son capaces de estarse quietos porque son todavía así como muy niños, este juego les encanta. Porque, a ver, en adultos hay muchos modos de juego que son de velocidad y tal. Evidentemente esos modos de juego está prohibidísimo utilizarlos con ellos, pero prohibidísimo, porque si ya de por sí son nerviosos se van a poner más nerviosos todavía. Yo con ellos juego a modos de juego lento en los que el objetivo es, da igual el tiempo que tardes, llegues a poner más piezas o que sea más alto. Y lo guay de este juego es que me permite jugar con la clase entera. He llegado a jugar con una clase de 30 niños movidos más de una vez y funciona. Lo que sí que os recomiendo es que o bien os vayáis a un espacio grande tipo el gimnasio o un aula de usos múltiples o al patio. Te llevas 4 mesas y de la clase, que los niños van a estar encantados de sacártelas, y te vas al patio. Hablas, si no tienes un patio muy grande, con los profes de Educa, a ver si va a estar alguien, pero bueno, todo es apañable como siempre. Entonces, te llevas 4 mesas, haces 4 equipos, pues más o menos van a ser 7 u 8 por equipo, y les dices que van a ir haciendo su torre en su mesa. Separa las mesas porque como las pongas juntas empiezan a empujarlas y eso acaba mal. Les explicas, ya depende de lo grandes o los pequeños que sean, las reglas de con la mano sí, con la mano no, etcétera, etcétera, porque teóricamente solo se puede utilizar una mano, no puedes tocar con la otra la estructura. Ya metes la dificultad al que tú quieras y vas haciendo modos de juego, el más alto, el número más de piezas que no se te caigan, el de ir rotando y poniéndose piezas entre ellos. Hay muchos modos de juego, te puedes inventar tú también. Yo muchas veces los adapto y los hago más sencillos. Y la cosa es que pues normalmente yo suelo hacer 2 o 3, depende del tiempo que tenga y de cómo tardemos en organizarnos y tal. Suelo jugar uno primero del más alto, suelo jugar una segunda ronda de más número de piezas que se mantengan, y por último una de ir cambiando de una mesa a otra. El grupo que más veces gane de las 3 pues gana. Y lo que les digo es que se pongan en cola en su mesa, que venga uno, busque hay unas cartas que te indican qué pieza tienes que coger, ¿vale? Por ejemplo, esta es la pesa maldita esta que os decía, un cilindro, otro cilindro con un agujero, un trapecio con rampa de skater, no lo sé. Figuras varias. Y entonces vienen con la carta, las fichas las tengo yo porque si no se te puede ir todo al traste, porque empiezan a hacer así y acaban todas las piezas por ahí. Y les doy la pieza que corresponda, se la llevan y la ponen. Entonces se van al final de la fila y viene el siguiente, es como unos relevos, pero más o menos va siendo rápido y al menos 1 o 2 piezas cada grupo va a acabar poniendo, ¿vale? Así que se suelen sentir todos integrados y funciona muy muy bien, y es genial porque es que puedes jugar con un grupo completo de gente movida. Y eso no tiene precio, creedme. La última forma es para esos días más tontos, como son los días previos de Navidad, que ya ha habido evaluación, pero estamos ahí. Los días de Juniembre, si estás en un cole muy bueno donde hay pocos niños con suspensos, pero te los mandan y estamos ahí, nadie sabe por qué. O días sueltos en que a lo mejor media clase se ha ido de vacaciones, pero la otra media clase se ha quedado y entonces no sabes qué hacer con ellos. Pues todos esos días tontos
pues son unos grandes días para jugar a juegos de mesa. Porque además no tienes el grupo completo, que ese es uno de los grandes problemas. Si tienes un grupo de 30 niños o 31 o 32, un juego de mesa de 4, tú me dirás cómo lo juegas. Ahora vamos a hablar de ello. Me queda por enseñaros dos pequeños juegos para, sobre todo, los días tontos o las tutorías también, más que para la actividad introductoria. Código secreto y la polilla tramposa. Si te organizas bien, con estos dos juegos puedes tener a casi toda la clase jugando, ¿vale? Si no es una clase excesivamente grande. Código secreto va de que tienes unas tarjetas con palabras y agentes de dos equipos, rojos y azules. Entonces, tú lo que haces es que hay supuestamente normalmente un máster de cada equipo, uno rojo y uno azul, y el resto de jugadores están al otro lado de la mesa y son los espías que tienen que descubrir como un mensaje secreto, un código secreto. Si conocéis este programa, creo que era del 4 o de Telecinco, que se llamaba... no me acuerdo cómo se llama. Que se llamaba... Bueno, este que decía, que famoso, que un día dijeron, ¿abril? Abril, cerrar. Abril, cerrar. Pues ese. Y entonces va de decir una sola palabra acompañado de un número que indica el número de tarjetas que se refieren a esa palabra y tienen que ir adivinando el mensaje. Normalmente pues este juego está indicado para de 2 a 8 personas, pero yo os voy a decir que meto aproximadamente unos 14-15 niños en el juego, ¿vale? ¿Cómo? Porque en vez de poner un máster de cada equipo, como siempre pongo 2, o sea, es como 2 niños juegan como un solo jugador, porque si es de las primeras veces que juegan también les va a costar y así entre 2 piensan mejor. He llegado a jugar con una niña de, bueno, la edad recomendada es a partir de 10, pero yo he llegado a jugar con una niña de 8 años y como que medio se iba apañando y fue pillándole el truco y al final incluso dio algunas palabras muy buenas. Y luego, como espías acertando, pues normalmente suele haber 2 o 3 personas, aquí puedes meter hasta 5 tranquilamente porque como les va a costar al principio, hacen lluvia de ideas entre ellos. Lo único que sí que es importante que pongas un portavoz, ¿vale? Para que aunque entre todos piensen, solo haya una persona que indique carta, porque si no se te puede volver la clase una locura. De modo que, recapitulando, 5 en un equipo, 5 en otro, ya van 10, y 2 de cada equipo de máster llevan 4, pues tienes 14, ¿vale? Así que es factible media clase solo en este juego. Y luego, con este juego, la polilla tramposa es un juego que les encanta porque se gana haciendo trampas. Es una especie como de uno, ¿vale? Tienes que ir echando cartas con unas reglas, entonces lo suelen pillar fácil, pero la gracia es que hay una serie de cartas que no se pueden poner en la mesa y el objetivo es, igual que en el uno, descartarse de todas las cartas. Y para tirarlas, para ganar tienes que tirarlas al suelo o escondértelas haciendo trampas. Siempre hay un guardián que tiene que estar comprobando que los demás no hagan trampa. Cuando alguien que ha hecho trampa es pillado, recoge todas las cartas que haya por el suelo, suyas o no, y se convierte en el guardián. Y así, se lo pasan pipa, yo me lo paso pipa jugando a este con ellos. Suelo jugar como una jugadora más. Y es genial, porque esto de que la profe te haga trampas o hacerle trampas a la profe les gusta mucho. Está recomendado para un total de 5 jugadores, pero yo llego a meter 8 y funciona bastante bien. Sobre todo si es las primeras veces y la cosa es un poco lenta. Espero que este vídeo os haya gustado, que no sé si ya utilizáis juegos de mesa en vuestras clases o no. Si no es así, os los recomiendo encarecidamente. Les encantan, aprenden, sirve de actividad introductoria, sirve para, en vez de tener una guardia o una tutoría súper aburrida, hacer algo chulo y enriquecedor. Y la verdad es que no es que a mí me gusten los juegos de mesa, que por si no se nota, es que creo que de verdad es una herramienta educativa súper buena. Así que todo lo que hayas aprendido o lo que me quieras comentar que yo no haya dicho, otros juegos que tú utilizas, me lo dejas en los comentarios y por supuesto nos vemos pronto.